Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, un momento que paralizó a uno de nuestros personajes favoritos y que estoy segura, muchos de ustedes están esperando con ansias que analicemos. Vamos a sumergirnos en ese instante épico, ese llamado de Ozge a Serkan que lo dejó sin palabras. Sí, precisamente de eso vamos a hablar hoy, de ese instante cargado de tensión, emoción y giros inesperados que nos mantuvo a todos al borde de nuestros asientos. Sé que muchos de ustedes ya lo tienen muy presente, pero vamos a desgranarlo, a entender qué lo hizo tan impactante y qué significa para el futuro de su historia. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den ese botón de suscribir. No querrán perderse ni una sola de nuestras próximas análisis, teorías y por supuesto, esos momentos que nos roban el aliento como este. Así que preparen sus palomitas, acomódense y vamos a sumergirnos en este fascinante episodio. Este es uno de esos momentos que sinceramente te dejan pensando por días. Ese llamado de Ozge a Serkan. Uf. ¿Se acuerdan de esa escena? A ver, vamos a transportarnos un poco. Estábamos todos viviendo el drama, las intrigas, las complicaciones que siempre rodean a estos personajes, y de repente el teléfono de Serkan suena. Una llamada entrante. Lo vemos quizás un poco distraído, o tal vez ya con esa intuición que lo caracteriza y contesta. Y desde el primer instante en que Ozge empieza a hablar, algo cambia. Sus ojos se abren, su mandíbula se tensa, y esa expresión de total incredulidad, de shock, de no saber qué decir. Es como si el mundo se detuviera para él en ese preciso momento. ¿Qué pudo haber dicho Ozge para provocar una reacción tan drástica? Esa es la gran pregunta que nos ha mantenido a todos especulando. Podríamos pensar en varias posibilidades, ¿verdad? Ozge es un personaje con sus propios secretos, con sus propias motivaciones, y ha estado en situaciones complicadas. Podría ser algo relacionado con el pasado, algo que Serkan creía enterrado y que Ozge, de repente, saca a la luz. Quizás información comprometedora sobre él mismo, o sobre alguien cercano a él, algo que podría desestabilizar todo lo que ha construido. Imaginen si Ozge descubrió algo que cambia por completo la percepción que Serkan tiene de una persona o de una situación. Algo que lo obligue a cuestionar sus propias decisiones, sus lealtades. Ese tipo de revelaciones son las que paralizan a cualquiera. Otra opción, y esto es algo que a menudo ocurre en estas historias, es que la llamada tenga que ver con una amenaza. Una amenaza directa, tal vez hacia él, o hacia alguien a quien protege. Ozge, siendo quien es, podría estar en una posición de conocer detalles sobre peligros inminentes. Y si esa información es lo suficientemente grave, lo suficientemente personal, pues claro que Serkan se quedaría sin palabras. Sería esa sensación de que el suelo se abre bajo sus pies, de que todo lo que creía seguro ahora está en riesgo. Su instinto de protector, su lado más vulnerable, se vería expuesto ante una amenaza así. Y no podemos descartar la posibilidad de que sea algo emocionalmente devastador. A veces las palabras más impactantes no son las que anuncian peligros, sino las que tocan fibras muy profundas. Tal vez Ozge le revela algo sobre sus sentimientos, algo inesperado, algo que Serkan nunca habría imaginado. O tal vez le cuenta algo sobre su propia situación, algo que lo conmueve profundamente, que lo hace verla desde una perspectiva totalmente nueva. Recordemos que en estas narrativas, las relaciones suelen ser complejas, llenas de matices y de historias no contadas. Un simple llamado podría ser el detonante de un reencuentro emocional, de una confrontación con verdades ocultas. Ahora pensemos en el contexto. ¿En qué momento exacto ocurrió esta llamada? El timing en este tipo de historias es crucial. Si ocurrió en un momento en que Serkan estaba especialmente vulnerable, o en medio de una crisis, el impacto de las palabras de Ozge sería aún mayor. Si estaba luchando contra sus propios demonios, o si estaba a punto de tomar una decisión importante, esa llamada podría haber sido el factor que lo hizo dudar, que lo hizo repensar todo. Es como si Ozge con sus palabras, le hubiera lanzado una bomba de realidad, obligándolo a enfrentar algo que no podía ignorar. Y ese silencio que sigue a la llamada. No es un silencio de calma, es un silencio cargado de pensamientos, de procesar lo que acaba de escuchar. Lo vemos mirar al vacío, su mente trabajando a 1000 por hora. Intenta articular una respuesta, pero las palabras no salen.
Es esa lucha interna la que lo paraliza. La incredulidad, la confusión, quizás el miedo, la sorpresa, todo mezclado en una sola reacción. Y esa reacción, créanme, dice mucho más que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado en ese instante. Muestra la profundidad del impacto que Ozge tuvo en él. Además, ¿qué nos dice esto sobre la relación entre Ozge y Serkan? Definitivamente no es una relación cualquiera. Hay una historia detrás, hay un peso, una conexión que, a pesar de las circunstancias, sigue siendo relevante. Que Ozge tenga información o la capacidad de afectar a Serkan de una manera tan visceral nos indica que su presencia en su vida, o en la trama, es mucho más significativa de lo que a veces parece. Podría ser que Ozge sea la clave para desentrañar muchos de los misterios que rodean a Serkan, o para hacerlo enfrentarse a su propio destino. Podríamos incluso especular sobre las posibles consecuencias de esta llamada. ¿Cómo reaccionará Serkan después de ese shock inicial? ¿Cambiará su comportamiento? ¿Tomará acciones drásticas? ¿Buscará a Ozge? ¿La enfrentará? Este tipo de momentos son los que generan la anticipación por los próximos episodios. Nos dejan con la intriga de saber qué pasará después, cómo se desarrollará esta situación. Es el arte de la narrativa, ¿verdad? Crear un momento de impacto que impulse la historia hacia adelante. Pensemos en la interpretación del actor. Ese momento de parálisis, de ojos abiertos, de la lucha interna visible en su rostro, es clave. Un buen actor puede transmitir todo un universo de emociones sin decir una sola palabra, solo con su mirada y su lenguaje corporal. Y en este caso, la actuación de quien interpreta a Serkan debió ser magistral para capturar esa esencia de alguien completamente desarmado por unas palabras. Otra cosa que podríamos analizar es si esta llamada fue intencional para dejarlo sin palabras, o si fue una consecuencia inesperada de lo que Ozge tenía que decir. ¿Fue una estrategia planeada por Ozge para conseguir algo específico? ¿O simplemente estaba compartiendo una verdad cruda y la reacción de Serkan fue algo que ella misma no anticipó del todo? Ambas posibilidades son interesantes y añaden capas a la interpretación. En definitiva, ese llamado de Ozge a Serkan que lo dejó sin palabras no es solo un momento más en la serie. Es un punto de inflexión, un catalizador que promete traer consigo revelaciones importantes, giros inesperados y, seguramente, un aumento considerable en la tensión dramática. Nos recuerda que por muy preparados que creamos estar, siempre hay algo que puede sacudirnos hasta la médula. Y Ozge, al parecer, tiene ese poder. Hemos llegado al final de nuestro análisis de este momento tan crucial. Hemos desgranado las posibles razones detrás de ese llamado que dejó a Serkan mudo, hemos reflexionado sobre su impacto en la trama y en los personajes, y hemos sentido esa misma intriga que nos genera a todos. Para resumir, ese llamado de Ozge a Serkan fue un evento de alto impacto, cargado de misterio y emoción, que dejó a Serkan visiblemente impactado y sin palabras. Las posibles razones van desde revelaciones sobre el pasado, amenazas inminentes, hasta giros emocionales inesperados, todo ello potenciado por el contexto en el que ocurrió. Lo que está claro es que este momento redefine la dinámica entre ambos personajes y promete un desarrollo intrigante para la historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que fueron las palabras exactas de Ozge? ¿Qué creen que pasará después? Déjenme sus teorías y sus impresiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y saber sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo y creen que merece la pena, no duden en regalarme ese ** me gusta ** que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con todos aquellos amigos que también disfrutan de estos análisis y, por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, denle a ** suscribirse * ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.